Ana, muchas gracias por estar en Realmente Podcast. Y la muerte es un proceso natural de la vida. Todos tenemos derecho de morir. La tanatología es antes, durante y después de alguna pérdida. Exacto. Y lo malo de los duelos es que sí se van acumulando. No solamente fallece la mamá o el papá, sino fallece lo que representaba. Exacto. En la vida pasan cosas. Yo decido qué hago con eso que pasa. ¿Y qué pasa con los huérfanos adultos? Que en un funeral haya solamente un muerto y un ataúd. El mayor acto de amor hacia esa persona es seguir con mi vida y seguir disfrutando con ella. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast. La tanatología no es solo acompañar una muerte física. Es una disciplina que reconoce que la experiencia de la pérdida es un proceso humano complejo que puede comenzar antes, durante y después de que la muerte ocurra. El duelo es una respuesta emocional natural y universal ante la pérdida de alguien significativo. De acuerdo con la Asociación Americana de Psicología, el duelo no es un trastorno mental en sí mismo, sino un proceso de adaptación que puede incluir tristeza profunda, angustia, confusión y cambios importantes en la vida cotidiana. Aunque la mayoría de las personas logran adaptarse con el tiempo, entre el 7% y el 10% de las personas en duelo desarrollan lo que se conoce como un duelo complicado o un duelo prolongado, una condición reconocida por la OMS, donde los síntomas intensos persisten más allá de lo esperado y afectan el funcionamiento emocional, social y laboral de la persona. Por ello, hoy platicaré con Ara Urueta. Ara acompaña a personas en proceso de sanación emocional, entendiendo la terapia no solo como un trabajo, sino como una verdadera vocación. A lo largo de estos años, ha trabajado con personas que atraviesan momentos de pérdida, cambio y transformación profunda, ofreciendo acompañamiento desde la sensibilidad y la experiencia. Ara es tanatóloga con formación avalada por la Universidad Juárez de Durango, Facultad de Medicina, y desde el 2013 acompaña a personas y grupos en procesos de duelo, así como a personas enfermas en hospitales. Cuenta con una formación integral en acompañamiento terapéutico. Se ha formado en manejo de energía, biomagnetismo médico y bioenergética celular. Y a lo largo de los años ha continuado ampliando su preparación en distintas herramientas de apoyo emocional. Con Ara entenderemos cómo hablar de tanatología es hablar de pérdida, de emociones que todos compartimos y de procesos que requieren comprensión, acompañamiento y herramientas humanas y profesionales. Ara, muchas gracias por estar en Realmente Podcast para hablar de un tema que a todos nos atraviesa en algún momento de nuestras vidas. Gracias, Ara. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación y por este espacio. Gracias, Ara. Lo describiste padrísimo. ¿Sí? Exacto, así es. Trato de hacer mi research, mi investigación antes de recibir a mis invitadas. Muchas gracias. Oye, Ana, lo decía ahorita en la introducción y te voy a confesar, yo pensaba que la tanatología era una herramienta o era una persona a la que yo me tenía que acercar cuando viviera una pérdida, una muerte, pero ahora entiendo que no. No. ¿Qué es realmente la tanatología? Es justamente como bien decías, una disciplina, pero en realidad nos acompaña en los momentos de pérdida, cualquier tipo de pérdida, porque tenemos muchísimos tipos de pérdida. Sí hay personas que nos dedicamos mucho más como a acompañar a las personas después de que han perdido a un familiar o a un ser querido, okay. O sea, que sí tiene que ver totalmente con la muerte, pero también tiene que ver con la parte de divorcios, con la parte de un proceso de enfermedad que a lo mejor todavía no me va a llevar a la muerte como tal, pero que sí va a ir desgastando mi día a día, ¿no? Okay. Con este cambio de domicilios, con la jubilación. Yo siempre he dicho que la maternidad es un duelo también, porque dejas tu individualidad para compartirte con alguien más, ¿no? Con tu bebé dejas, pues cambia tu cuerpo, cambia todo, toda tu realidad. Hasta la maternidad, ¿no? se puede tratar con una tanatóloga. Claro, okay. Sí. Y cualquier tipo de pérdida, o sea, también jubilaciones, también hasta perder dinero, perder cualquier tipo de pérdida tiene que ver con tanatología. Porque la tanatología no tiene tanto que ver con la pérdida como tal, sino con justamente como lo dijiste en la introducción, la adaptación hacia vivir sin eso que perdimos. Entonces es como reconectarme con la vida en caso de muerte o reconectarme con mi nueva realidad después de lo perdido. Entonces, la tanatología es antes, durante y después, ¿no? De alguna pérdida. Exacto.
Y hablando exactamente de la muerte, Ara, ¿hay personas, a ti te ha tocado, que realmente le tengan miedo a la muerte? O sea, que sea un miedo a la muerte que no los deja ni vivir bien su vida. Sí, es que ¿sabes qué sucede? A mí me parece como muy extraño, la verdad, de confesarte. Porque creemos que la muerte no va a suceder. No sé por qué. Y desde chiquito, no sé si a ti te tocó, estás muy chiquita, pero en la escuela, que todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Sí, eso nos lo dijeron desde siempre, ¿no? Yo siempre digo, nacen, puedes crecer, puedes reproducirte, pero siempre mueres. Y esa última parte la tenemos como un poco olvidada, como si a nosotros no nos fuera a suceder. Y entonces mucha gente me dice, es que se murió mi papá, ¿cómo es posible? ¿No? Así como si fuera algo catastrófico que solamente a esa persona le ha sucedido. Y la muerte es un proceso natural de la vida. Todos tenemos derecho de morir. Porque si tú platicas con viejitos ya muy grandes, hasta, bueno, a mí varios viejitos me han contado, ya me quiero morir, ya estoy cansado, ya no quiero estar aquí. Alguien que yo quería mucho siempre me decía, es que Dios ya se le olvidó que me dejó aquí, ¿no? Y yo, no, espérame tantito, no, es que tiene que conocer a mi hija, ¿no? Y entonces yo cuando me embaracé y ya me puedo morir, ya conocí a tu hija, ya me puedo morir, y pues, que tampoco depende de nosotros, o sea, hay un Dios, hay una fuerza, hay una vida superior que es la que decide quién vive y quién no vive, ¿no? Pero de pronto sí lo tenemos como si no existiera, como si fuera algo catastrófico. Que no nos va a pasar, o en muchísimos años casi. Y no sabemos, o sea, nadie nace con la fecha de caducidad tatuada en la pompa, ¿no? Sí. O sea, estaría padrísimo o no sé. No sé, sí, quién sabe, ¿Quién sabe? Es buena pregunta. Pero no sabemos, ¿no? Pero de que va a suceder, va a suceder. Claro. Sí o sí va a suceder. Entonces, siempre mi invitación es, hagamos de la muerte nuestra amiga como un proceso natural, o sea, porque así sucede, No es algo ajeno a nadie. Exacto. Todos vamos a pasar por ahí. Todo ser vivo, o sea, todas las plantas, todos los animales, evidentemente todas las personas vamos a pasar por ahí. Y mira qué interesante es, vamos a pasar por ahí tanto por nuestra propia muerte como seguramente vamos en algún momento de nuestras vidas a presenciar la muerte de alguien que amamos y adoramos, ¿no? Exacto. Ahorita mencionabas mucho sobre, bueno, me ha tocado adultos mayores que me dicen, oye, a mí Dios ya se le olvidó que me dejó aquí, ¿no? Uh-huh. Empecemos por eso. Es un proceso bien interesante que me gustaría platicar contigo. Claro. Ahora yo lo veo, yo soy una mujer de 26 años, ¿no? Mis papás tienen entre 50 y 60 años, pero yo veo a mucha gente de su edad cuidando a sus papás, ¿no? Uh-huh. Que son pues ya adultos mayores, muy mayores, y los ven en este proceso de volverse a ser niños chiquitos, que vuelvan a necesitar de ellos, que los cuiden, que estén ahí y eventualmente saber que pues cada vez les quedan menos tiempo de vida ahí con ellos. Exacto. ¿Qué proceso más difícil, Ara? ¿Cómo lo vive una hija o un hijo que la vida ya le va a arrebatar a su papá y a su mamá de toda la vida, pero pues te duele porque lo estás viendo envejecer? ¿Qué pasa ahí? No se lo va a arrebatar. Ese es justo el tema. No se lo va a arrebatar. Es parte del proceso. Y sí es muy fuerte. Y es muy fuerte desde uno también, como te decía. Como acompañen, como hijo, ¿no? Sí, porque conforme vamos creciendo, evidentemente vamos cambiando y nos vamos transformando. Claro. Entonces, desde uno, como decías, tus papás de 50, 60 años, yo tengo 46 años, y también el irte dando cuenta cómo tu cuerpo va cambiando, cómo se va transformando, cómo ya no puedes hacer tú lo mismo, también eso es parte de ir aceptando el cambio, sí. La evolución. Y si yo lo voy viendo en mí, con mayor razón lo voy viendo en mi mamá o en mi papá, que todavía, pues, evidentemente son más grandes que yo, o sea, de muchos años, pues. Y entonces, en ese acompañamiento hay que tenerles mucha paciencia, porque queremos que tengan el mismo ritmo de vida que yo tengo. No sé si a ti te pasa que de pronto te desesperas con mamá o con papá, que dices, la tecnología, pícale y ya, ¿no? Eso mismo a lo mejor pueden sentir tus papás de sus papás. De sus papás, exacto, ¿no? Y entonces hay que tener mucha paciencia con los adultos mayores, mucha paciencia, sin invitarlos todavía a seguir teniendo una convivencia, una actualización, cuál es la música que se está escuchando, vámonos al cine, estos nuevos lugares, ¿no? Pero también con un respeto a su ritmo.
y a su tiempo, Okay. ¿no? Y nunca perder la jerarquía, porque justamente sigue siendo mamá y papá. Aunque usen pañal, aunque ya no se levanten, aunque ya no puedan caminar, siguen siendo mamá y papá. Okay. Y entonces cuando fallece uno de los dos, todavía queda la otra patita, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Okay. Y toda la atención se va a esa otra... Si falleció papá, se va toda la atención a mamá y entonces mi vínculo puede ser más fuerte o dependiendo de cómo era mi relación. A lo mejor mi relación con mi papá tenía que ver con mi mamá, ¿no? Era como triangulada, ¿no? Y entonces ahora me toca hacerme cargo de mi relación con el que quedó, ¿no? Cuando ya no están, es cuando me toca hacerme cargo de mí. Y es a lo que le llamamos, me toca ser mi propia mamá y me toca ser mi propio papá. ¿Por qué? Porque nadie nació en esta vida para hacerse responsables de mí ya cuando soy adulto. Entonces es cuando me toca responsabilizarme al 100%, porque hay veces que siento que, aunque me equivoque, pues ahí está mamá y ahí está papá, ¿no? Por más que tú seas un adulto funcional, con familia, que tal, siempre vas a sentir que hay alguien ahí está alguien respaldándote. Ahí. Exacto. Y es esta sensación que tenemos cuando está mamá y papá arriba y atrás están los abuelos y si llegan a tener la fortuna de que están los tatarabuelos, la línea se ve muy lejos, ¿no? La línea de vida de mi soporte vital está muy fuerte. Y entonces, pues ya se murió la tatarabuela, ya se murió el tatarabuelo, ¿no? Ahora los bisabuelos, después los abuelos, pero mamá y papá ahí están. Y de alguna manera tampoco identificamos que en algún momento se van a morir, pero se van a morir. Y cuando se mueran, ¿qué va a suceder conmigo? Es cuando yo me hago cargo de mí. Entonces yo me maternizo y yo me paternizo. Entonces, así como me hablaba mamá y si mi mamá me hacía mi caldito de pollo cuando yo estoy enferma, cuando ya no estén, ¿a quién le toca hacerme el caldito de pollo? A mí. Porque ya no voy a correr con mamá a decirle, mamá, me siento mal, aunque tenga 40 años. Me toca hacerme el caldito de pollo. Me toca hacerme completamente responsable de mi vida y de mis decisiones. Y también me toca la parte de... Porque en muchas familias, mamá y papá llevan como la dinámica familiar, ¿no? Y entonces nos juntamos los domingos a comer, ¿no? Y entonces todos los hermanos ya damos por hecho que mamá y papá nos están ligando. ¿Y cómo está mi hermana? Y a lo mejor no hay tanta comunicación entre nosotros, pero mamá me cuenta todo, ¿no? Y cuando hacemos esto, cuando ya fallece mamá, me toca ser responsable de mi relación con mis hermanos. Me toca ser responsable de ahora cómo va a ser la relación familiar, ¿no? Y ahí es donde me toca crecer. Y este es el huérfano adulto. Qué fuerte lo que estás diciendo, porque uno pensaría que crece en el momento que se vuelve adulto y tiene responsabilidades y tiene que, pues, estar también para la familia que construyó, si llegó a construir una familia, ser adulto. Pero uno realmente es adulto y se empieza a ser mamá y a ser papá para sí mismo cuando fallecen sus... Lo ideal es irlo haciendo poco a poco en el camino. Okay. Pero siempre está esta cosa de que al cabo que claro, está. No, pues claro. ¿Cada cuánto le hablas a tu mamá para decirle algo? No, claro. Ahí está. Y aunque les hable una vez al mes, ahí están. Ya los doy por hecho, malamente. Ya los doy por hecho. Pero sí es una sensación de soporte y de base. ¿Y qué pasa cuando se fue primero uno, ya sea la mamá o al papá? Todo ese... pues no le quiero decir peso, pero toda esta sensación de que alguien está atrás respaldándome, ¿se le pasa al otro que quedó en vida? De alguna manera sí, y toda la atención se va para allá también. La atención en él, como ya sé que se siente ya no estar con papá, y entonces ahora quiero observar a mamá. Hay veces que así se siente, ¿no? Y entonces toda la atención y todo el compromiso está con esa persona, ¿no? Y sí, de alguna manera, lo que mi papá hacía, hay veces que quiero que mamá lo haga, aunque no pueda hacerlo, porque son roles completamente diferentes, el de mamá y el de papá, ¿no? Y también pasa que cuando se va mamá y papá, los hermanos, ¿no? Hay familias donde hasta los hermanos grandes, sean hombres o mujeres, empiezan a adquirir cierto papel que pues realmente no es el que les toca. Sí. Se le llama parentalizar. O sea, cuando alguno de los de mamá o de papá fallece y uno sube al rol de por ejemplo, fallece papá y tú tienes un hermano y entonces papá falleció, el hermano se vuelve como el esposo de mamá y es el hombre de la casa y el que ahora se hace cargo y el que ahora toma decisiones, ¿no? A eso se le llama parentalizar. Se pone a la par de mamá. ¿Y qué esto pasa hace ahí? mucho daño, muchísimo daño, porque se está rompiendo la jerarquía.
Papás, la figura de papá sigue, aunque ya no está físicamente, hay un papá que te dio vida y ese lugar se tiene que respetar. Y entonces yo sigo siendo hermano. No me voy a subir ahora como yo soy la mayor, entonces ahora yo soy la mamá de todos porque ya no está mi mamá. No, sigue siendo hermana. Ok. Y hay que respetar el rol que ya tengo, que me corresponde, no subirme a mamá porque... O sea, se vale ser, no sé, por decir algo, que siempre pasa el mayor, ¿no? La hermana o el... Bueno, no siempre pasa, pero comúnmente. El mayor es el que se va a hacer cargo de todo lo del funeral, que se hizo cargo de todo lo que pasó después, talala. Agarró un papel de responsabilidad, pero eso no significa que agarre el papel de ahora el papá o la mamá. Exacto. Sí puedes ser el responsable, pero tú ya no eres ese respaldo parental que tenían tus hermanos. Y antes, hace muchos años, el primogénito es el que se quedaba con la empresa y el que se quedaba con el dinero y esto, y por eso también se le da como mucho poder, claro. ¿No? Pero hay quienes no quieren, ¿no? Y lo agarra a la mujer el chiquito. No tiene que ver con que sea el mayor. Okay. El que se le ocurra, que diga, ahora yo voy a parentalizar, entonces ese lo hacemos muy inconsciente. Y lo hacemos por amor también, lo hacemos por amor. Ahora me toca cuidar a mi mamá y ahora me toca cuidar a mis hermanos como hombre de la casa, pero no eres el hombre de la casa. ¿Y qué pasa con los huérfanos adultos? ¿Qué pasa? ¿Cómo darte cuenta de que eres un huérfano adulto y enfrentar esta nueva realidad? Primero, darme cuenta que sí van a fallecer mis papás y si ya fallecieron, me toca hacerme cargo de mí en todos los sentidos, porque luego quiero agarrarme de otras cosas. Y entonces en estos... Perdón, es que no sé dónde va a ir lo de los otros. Da igual, tú di, ¿verdad? ¿Qué es esto? Perdón, te dije, ya no me acordé. No, tú di. Cuando somos estos huérfanos adultos, es lo que te decía, ya me reconozco donde yo me tengo que hacer cargo por completo de mí, de todas mis decisiones, de todo lo que yo hago. Me toca maternalizarme y me toca paternalizarme. Y esto, uno de los ejercicios que más nos ayudan a hacer esto es tomar una foto de mí de chiquito. No. Y entonces en esa foto decirle al de la foto, ¿no? Porque el que tiene miedo y el que está asustado de que ya no está mamá y papá es el chiquito. Porque el adulto, como dices, ya es funcional. Ya voy, subo, bajo, resuelvo, tengo una familia. En la mayoría de los casos. Bueno, eso sí. Eso tienes toda la razón. Pero justamente ese es el que está panicado de ahora qué voy a hacer sin mi mamá y sin mi papá. Pero es el niño interior que tenemos. Ese es el chiquito que vive con nosotros. El adulto, la parte funcional, es la que se hace cargo de ese niño chiquito. Y entonces un ejercicio muy lindo es el de la foto. Tomas la foto y le dices a ese chiquito, ahora yo me hago cargo de ti. ¡Wow! Y entonces... Así es como salimos como a flote, ¿no? A tu yo de chiquito decirle, aquí estoy yo me voy a hacer cargo de ti. Ya no está mamá, ya no está papá, pero yo me hago cargo de ti. Yo ya crecí, yo ya tengo herramientas y yo también me puedo hacer cargo de ti. Y es una paz. ¿Cómo las palabras y estos ejercicios, Sara, pueden cambiarlo todo, ¿no? Pareciera que es un ejercicio que te van a tomar 5 minutos, pero ¿qué pasa inconscientemente que acomodamos información, ¿no? Escuchamos. Por eso es muy importante sí hacerle caso a la emoción, porque en la emoción hay mucha información. Y entonces tengo miedo, no debes de sentir miedo, pero sí tengo miedo, pero no lo debes de sentir, pero en el caso que lo estoy sintiendo, pero sí lo estoy sintiendo. Y entonces ya cuando atiendo la emoción es donde va a estar mucha información y hay ciertas conexiones neuronales. Entonces, cuando yo hago estos tipos de ejercicios, hago otras conexiones neuronales y comienzo a ver la vida desde otro punto de vista, o sea, desde otro lado, desde otra perspectiva. Y entonces es lo que te decía al principio, ¿no? De la muerte. La muerte es un proceso natural, pero si yo la veo como la enemiga, como la mala, como eso que un día me va a venir y me va a atacar y me va a arrebatar todo lo que yo quiero y me va a destruir y claro que le voy a tener pánico a la muerte, pero si yo transformo la muerte y digo, si va a llegar en algún momento, tengo que disfrutar al 100%. Es como cuando estamos en una fiesta, pasándolo padrísimo y dices, a las 2 de la mañana se acaba el contrato, se va, bailas hasta el último minuto. Así es la vida. Disfrutemos la vida. Hasta para los huérfanos adultos pudiera pasar que cuando pierden a sus padres, en vez de voltear a ver a ese niño chiquito que eran y decirles, ahora yo te cuido, pueden llegar a pedir que los maternen y paternen, ¿está bien dicho? Sus parejas,
otros familiares, ¿no? Como que empiezas a buscar de dónde sentir ese respaldo y eso es muy fuerte. Y es mucha carga para el otro, muchísima carga. Si son hombres y pretendo que mi pareja ahora me maternice, también estoy rompiendo la jerarquía y mi vínculo con la persona, ¿no? Porque eres mi pareja. ¿En qué momento te estoy subiendo a mamá? O si soy mujer y perdí a mi papá, falleció mi papá, y entonces, ¿en qué momento te estoy subiendo? Eres mi pareja. Exacto, ¿no? Entonces, como pares que somos, ahí te mantengo y yo me hago cargo de mí. Qué importante. Me acompañas y me amas y me consuelas y lloras conmigo y todo, pero yo resuelvo mi herida. Hay formas de darte cuenta que realmente no estás tú diciéndole a ese chiquito que es el momento de cuidarlo y se lo estás poniendo a otras personas. Hay ciertas acciones que dices, híjole, eso, algunas frases que escuches o que digas, esto lo he visto con ciertas pacientes o hombres o mujeres. Cuando le pido al otro que deje de hacer o que haga ciertas acciones que mi papá o mi mamá hacían. Es que mi mamá me hacía el caldito de pollo de esta manera, ¿no? Y tal entonces, cual, o sea, tampoco tienes que pensar tanto. El hecho de que digas, mi mamá me hacía esto y... Exacto, ¿no? Y es que con mi papá... Que le pidas algo que le pedías a tus padres. Y es que mi papá me hacía, ¿no? Y entonces pretendo que tú lo hagas. Ojo. Foco rojo. ¿No? Hay como... Sobre todo cuando pretendo que el otro me resuelva, ¿no? Porque si ya soy adulto... Ya tengo la capacidad de resolverlo. Es que tú no me das, es que tú no me haces, es que tú no me dices, es que tú no me trajiste, es que tú no. Ahí le estoy echando toda la responsabilidad al otro de que se haga cargo de mí. Y eso es muy injusto, sumamente injusto. Yo me hago cargo de mí. Mamá y papá se hicieron cargo de mí de niños, pero llega una edad en donde ya no se hacen cargo de mí. Me toca a mí hacerme cargo de mí, aunque lo sienta como soporte. Y como hijos, ¿cómo acompañar a los huérfanos adultos? ¿Qué es lo que le puede estar pasando a mi generación? O que nuestros abuelos ya tienen cierta edad, ¿no? Y van partiendo. Y nos toca acompañar a nuestros papás que son huérfanos adultos, que se empiezan a quedar sin sus papás. ¿Cómo puedo acompañarlos? Respetarles el duelo en la jerarquía. Sobre todo si mi mamá perdió a mamá, falleció su mamá, o sea, mi abuela. Primero también es un duelo mío. ¿Con mi abuela? Que yo perdí a mi abuela. Y también entender que la relación de mi mamá era diferente, porque la relación que yo tuve con mi abuela era una, pero de ella es su mamá. Y entonces ese lo va a ser un duelo completamente diferente. Respeto todo su proceso de duelo. Y ahí sí, como hijos, mi sugerencia es no te subas tampoco. Ellos tienen las herramientas para hacerlo. Se vale decirle, yo ya no estoy viendo algo aquí como raro, ya no estás queriendo hacer nada, ya no... Te llevo a un tanatólogo, te llevo a algún tipo de terapia, ¿no? Pero no quererme hacerme cargo de mis papás, porque eso también es quererme subir. Claro, ¿no? También se puede de hijos a... Exacto. De nietos podemos querer brincar a ser abuelos, o sea, los papás de mis papás. Órale. ¿No? También es claro que se puede, pues sí, es que son... Sí. Y entonces ahora yo te cuido, mamá, y ahora yo me vuelvo tu mamá, y entonces empiezo a tratar a mi mamá como hija. No necesariamente con una enfermedad, nada más porque por amor. Respetar sus duelos y entender que el duelo, que por más que sea tu abuelo o tu abuela, no es el mismo duelo que tus papás. Exacto. No querer tomar un lugar que no es el tuyo. Exacto. Tal cual. Y con eso estaríamos del otro lado como hijos y hijas para acompañar. Exacto. Y darles chance, porque también tenemos idealizados a mamá y a papá, ¿no? Como los superhéroes y los que nunca la pasan mal y nunca... No. También lloran, también están tristes, también tienen procesos, ¿no? Entonces, dale chance a que llore. Y aunque no está padre ver a tu mamá destrozada llorando, tiene derecho de sentir. Eso es súper sanador, Ara. Ya lo he platicado, entonces abro mi corazón a este espacio, pero cuando mis papás se separan, que también es otro duelo tal vez, exacto, ¿no? Es otro duelo. Yo dije, es que los papás son seres humanos. Son seres humanos. Igual van a llorar, igual se enamoran otra vez, igual se desenamoran, igual se enojan. O sea, como que sí, como hijo tienes idealizado de todo lo tienen perfecto, lo tienen súper resuelto, y la realidad es que siguen siendo seres humanos que van a pasar por las mismas sentimientos y emociones que pasaban cuando tenían 15 y 16, ¿no? Exacto.
Es dejar de idealizar. Eso, y eso ayuda mucho porque los humanizo. O sea, cuando yo tengo idealizado a alguien, aunque sea una pareja, aunque sea mamá o papá, si yo los tengo idealizados, les estoy robando su humanidad. Mira. Y cuando yo no les permito ser humanos, estoy siendo muy violento con ellos, porque tú no te puedes equivocar, tú no puedes sufrir, tú no puedes llorar, tú siempre tienes que sonreír, tú siempre me tienes que hacer, porque te tengo idealizado. Y entonces es mucha violencia, te humanizo, te bajo a un nivel de ser humano donde sí te puedes equivocar y aunque te equivoques te amo. Claro. Y aunque te equivoques está bien. Claro. Y entonces es un gran regalo humanizar a las personas, entonces bajémoslos también. Sí, y mira, la tanatología también entra no solo para la pareja que se separa, o sea, ya le estoy dando como la otra vuelta, sino para el hijo o hija que vivió esa separación. Exacto. O sea, de verdad que te puede acompañar en muchos momentos de tu vida. Muchísimos. Y conforme voy aprendiendo, esto también, así como el duelo va siendo acumulativo, también las herramientas. Sí. Porque mi primer duelo me va a enseñar muchas cosas. Claro. Y cuando llegue el segundo, entonces voy a decir, a ver, ¿qué aprendí del duelo pasado? Y entonces me traigo esas herramientas y entonces las aplico. Cuando llegue el tercer duelo, y entonces digo, ya traigo 2 que hice en el primero, que hice en el segundo, y traigo esas herramientas. Y entonces ya para los duelos más avanzados, no quiere decir que no vaya a doler, pero ya tengo mucho más herramientas, ya estoy más fortalecido y entonces puedo afrontar mi duelo de una manera completamente diferente. Sí, bendita vida que nos deja acumular herramientas, porque que te agarren primerizo en todo eso está muy complicado. Exacto. Sí. Pero uno va haciendo ese cúmulo de herramientas. O sea, la vida per se no lo hace. Claro. El tiempo no sana nada. El tiempo puede pasar, porque mira, esta frase también otra de las frases. De las frases muy, muy típicas, ¿no? Deja que el tiempo lo cura todo. Si yo no hago nada con ese tiempo, el tiempo no va a hacer absolutamente nada. Bien. Es lo que yo estoy haciendo con ese tiempo. ¿Qué herramientas estoy obteniendo? ¿Qué sabiduría estoy obteniendo de estas experiencias en este tiempo de vida? Y el duelo anticipado, ¿qué es realmente? Es esto de pasar por el duelo antes que llegue la muerte. Exactamente. Porque como ya sé qué va a suceder, o sea, el duelo anticipado se da en procesos de enfermedad donde ya sé que es una enfermedad terminal, ¿no? Okay. O sea, siempre sé que vamos a fallecer, en teoría. Sí. Porque te digo que se nos olvida, sí, ¿no? Pero cuando ya hay un diagnóstico que dices, ya se va viendo el deterioro, ya se va viendo, ya hasta los médicos te dicen, calculamos 3 meses, calculamos 6 meses, calculamos 1 año. Ahí es donde comienza el proceso de duelo. Y evidentemente están todas las etapas de duelo. ¿Cuáles son esas etapas? Empezamos con negación. Porque la negación es un periodo donde negamos la realidad, negamos la pérdida, porque es como un colchoncito, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro sistema para no recibir la noticia tan de golpe, porque si no, nos morimos también de paro cardíaco, nos da algo también de recibir la noticia de golpe, ¿no? Entonces empieza un proceso de negación. Esta etapa es recomendable que sea poco tiempo, pero hay muchas personas que ahí se me quedan atoradas, ¿no? Y hago de cuenta que no pasó y entonces ya pasaron 19 años de que el hijo falleció y el cuarto sigue impecable, ¿no? Entonces ahí nos está hablando de un periodo de negación que ahí se quedó estancado, ¿no? Después del periodo de negación sigue el enojo. Nos enojamos mucho con todo, con la vida, con Dios, con el enfermo, con el doctor, con quien sea, nos enojamos, ¿no? Y entonces empiezo a pelear un poco con la vida. De ahí ya cuando me canso de pelear y de enojarme, pasamos a la etapa de tristeza, porque ya es como una etapa de rendición hacia el pleito. Okay. Cuando estamos enojados tenemos mucha energía para pelear, ¿no? Por eso a mí me da risa cuando dicen, estás enojado, respira profundo. Y no, estoy enojado y tengo demasiada energía y lo que quiero es gritar y golpear y hacer, ¿no? Okay. Porque la energía va hacia afuera de pleito. Y cuando estoy triste, la energía va hacia adentro. Entonces, ponte a gritar y a golpear y a hacer ejercicio. Cuando estás triste, no quieres nada. Te quieres meter a tus cobijas, taparte y no quieres saber nada del mundo. ¿Por qué? Porque ya me rendí ante el pleito de alguna manera, ¿no? Ya no voy a pelear con esto. Pero entonces me voy hacia adentro y es donde descubro cuánto me duele la pérdida. Eso que perdí, qué tan valioso es en mi vida o fue en mi vida. Es un momento de reflexión. Exactamente, que es la invitación de la tristeza. Vete hacia adentro. ¿Qué te está doliendo? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué representa esa persona para ti? Y ahorita me gustaría que platicáramos de eso porque no nada más se muere mamá, sino la representación de lo que es mamá. Okay. Y después de la tristeza, ya que salimos de ahí, entramos a la negociación. Y entonces empiezo a negociar tanto conmigo, de ahora cómo voy a vivir sin mi pérdida,
y cómo va a ser el entorno también familiar o social sin esa persona, porque si falleció la abuelita y todos nos juntábamos los domingos en casa de la abuelita, ahora ¿cómo le vamos a hacer? Es la parte de la adaptación. De negociación. De negociación. Empiezo a negociar con mi entorno y empiezo a negociar con mi hijo también. ¿Qué sí quiero hacer, qué no quiero hacer? La negociación en un periodo de duelo anticipado, en realidad empiezo a negociar con la vida. Esta etapa se vuelve como va antes, ¿no? Después del enojo, generalmente va la negociación, porque es cuando empiezo a negociar de ahora sí, si me sano, de verdad voy a comer muy sano y me voy a tomar todos los jugos verdes en la mañana y ahora sí voy a hacer ejercicio y Dios mío, si se sana mi mamá, te prometo que voy a ir a la villa antes del enojo y la tristeza. Exactamente, ¿no? Empiezo a querer negociar con la vida, ¿no? Órale. Evidentemente no podemos negociar con la vida. Exactamente, la vida también es superior y es más grande que nosotras y es más sabia que nosotros, ¿no? Y de ahí ya viene la etapa de aceptación, ¿no? Y entonces ya pasé todo mi proceso de duelo y llego a aceptar que ya se fue. Esto no necesariamente quiere decir que vuelva a ser feliz y hagamos de cuenta que nada sucedió, porque sí sucedió. Pero aprendes a vivir con la pérdida. Aprendes a vivir sin eso, ¿no? Que perdiste. Pero el duelo no es lineal. O sea, no es que vayamos pasando así las etapas tal cual. Siempre empieza con negación y siempre termina con aceptación. Pero las etapas de en medio, vamos y venimos y subimos y bajamos y es una montaña rusa de emociones. ¿Y hay personas que hayan llegado a la aceptación y eventualmente pasaron los años, algo sucedió y tienen que volver a vivir ese duelo? No vuelves a vivir todo, pero sí hay momentos donde te recuerda y a lo mejor llegas a la tristeza. No todo el duelo completo, pero sí vuelve a tocar alguna fibra en los aniversarios, si murió mamá el 10 de mayo, el día del cumpleaños, la Navidad, entonces como ciertas fechas importantes. Ya cuando se llega a la aceptación, no quiere decir que nunca más voy a estar triste, pero ya mis días ya no están en tristeza, ya acepté que luego se fue. Parece que mi cerebro piensa como de manera muy cuadrada y te iba a preguntar, bueno, normalmente ¿cuánto dura este momento en el que una persona atraviesa por todas las etapas del duelo? Pero es... Antes se decía que 2 años. Era como... 2 años. Antes se decía eso. Ok. La realidad es que no se sabe. Depende mucho del tipo de relación que tuviste con la persona. Porque no te va a doler lo mismo. O sea, no te va a doler los mismos 2 años que se haya muerto. Y a lo mejor va a sonar muy fuerte, pero una amiga de la primaria que la viste... Hace años no ves. Hasta cuando fue tu graduación de sexto y no la volviste a ver, que dices, híjole, qué feo. Y ya, a que se muera tu mamá. Claro, no Evidentemente es muy diferente. Claro. ¿No? O un proceso de, si es por muerte violenta, por ejemplo, también es un duelo diferente a cuando es un duelo por un proceso de enfermedad. ¿No? Incluso cuando sí es violento o cuando sí es inesperado, ¿no? Que es también diferente. O sea, inesperado sucedió de la nada, ¿no? Pero violento, no sé, hubo alguna balacera, un asesinato, una cosa así. ¿Y pasa por las mismas fases del duelo? Todo el planeta pasa por las mismas fases del duelo. Solo que cuando es anticipado el duelo, cuando es... Cuando es anticipado es como más en el diagnóstico y entonces empiezas a procesar el diagnóstico, pero tienes la oportunidad de despedirte, de arreglar las cosas, de hacer ¿qué quieres en el funeral? De hacer se me fue la palabra, el testamento. El testamento, ¿no? Como dejar todo en claro, ¿no? Claro. Cuando es inesperado. Hay un duelo, pero bueno, va a ser. Exactamente. Y cuando es por muerte también, por enfermedad, muchas veces también llega a haber un poco de culpa o mucha culpa en el sentido de debí de haberlo llevado a otro médico, ¿por qué no probé este otro tratamiento? Lo debí de haber llevado a tal lado y si nos hubiéramos ido a tal hospital, ¿no? Y entonces también hay como mucha culpa de pude haber hecho algo diferente. ¿Y qué le puedes decir a esas personas que pasaron por un duelo, por alguna enfermedad o algún diagnóstico que hoy ya falleció esa persona y siguen dándole vuelta de hubiera hecho esto? La autocompasión. Ese es el mejor regalo. Hicimos lo que pudimos. ¿Pudimos haber hecho algo diferente? No. Porque si hubiéramos podido haberlo hecho diferente, ¿qué crees que hubiéramos hecho? Lo hubiéramos hecho diferente. Lo que pasa es que aquí somos muy injustos con nosotros y empezamos a juzgar mi realidad de hoy, o sea, con el conocimiento que hoy tengo, mis acciones del pasado. Claro.
Y entonces, claro, ¿no? Qué fácil es decir, un año después hubiera hecho esto y esto y esto y esto y esto, con todo el conocimiento de lo que sucedió este año. A lo mejor llegaron más personas, llegaron recomendaciones, llegó información que en ese momento no tenías. Claro. Entonces, súper injusto, pero lo hacemos muchísimo, ¿no? Y entonces, pausa. Autocompasión. Autocompasión. Hice lo mejor que pude con lo que tenía, con las herramientas que tenía, porque a lo mejor tuve el conocimiento, pero no tuve la fuerza para hacerlo. Y en el duelo anticipado, Ara, luego pasa esta idea de, mira qué fuerte lo que voy a decir, como de ya que descanse. Sí. Y puedes llegar a sentir culpa de pensar ya que descanse. ¿Qué opinas de eso? Una es, de mí no depende que descanse o no descanse cuando fallece o no fallece, primero. Porque también me han llamado así de, ven a ayudar a mi mamá a morir porque ya tiene mucho tiempo y no se muere. Entonces digo, ¿cómo? Exacto, ¿no? Espérame tantito, ¿no? O sea, no es que tenga algo atorado, ni es que... Porque luego también está esta creencia, ¿no? Es que no se muere porque tiene algo pendiente, ¿no? O algo que decir. Cuando nacemos es como si tuviéramos una batería con cierto tiempo. A ti te tocó un cierto tiempo, a mí me tocó otro tiempo. Así a todos nos toca. Cuando se acaba esa batería, se acaba. O sea, no porque estés esperando, no porque, espérame, no, es como el control remoto de déjame le apago la tele para que ya deje, nada más le apago y ya dejes de funcionar pila. No, cuando llega el momento, llega el momento. Okay. Entonces, primero, ya se me fue la pregunta. No, que te decía qué pasa con esa culpa de es que ya descanse y me decías, bueno, para empezar no hay algo que estén esperando, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, cuando ya llega el tiempo que se acabó, se acabó. ¿Qué hago con la culpa? De decir que ya descanse. Pues al final no está en mis manos. No está en mis manos. Sí quiero que descanse. Y esto tiene que ver, es que no sé si me puedo meter en religión o no. Tiene mucho que ver qué hay después de. Okay. Porque igual un duelo con alguien que tiene mucha fe es muy diferente a alguien que cree que ya se acabó y tan. Ok. Entonces, también tiene mucho que ver si yo quiero que descanse porque mi creencia es que se va con Dios, entonces claro que quiero que descanse. Pero si ya se va a morir y no sé a dónde se va a ir y se va a ir a la nada y entonces es una desolación brutal y también de pensar en mi ser querido que ya se fue a la nada, claro. ¿No? O que ya está en el terreno ahí, ¿no? 3 metros bajo tierra y ya. Mira, ¿no? Qué tan personal es el momento de una pérdida, ¿no? Hasta meterse en un tema religioso o no, de a dónde va uno después de la muerte. Y ahí sí va a ser tan personalizado como la persona que la tanatóloga tenga enfrente. Exacto. En teoría, la tanatología no nos metemos en creencias. Ok. No. Ok. Es un poco complicado no hacerlo, pero... Claro. O sea, sí hay que respetar mucho la creencia de la persona. Si conmigo llega alguien que me dice, yo creo que se acabó y se acabó. Si alguien llega y me dice, nos vemos en 15 días porque resucita y seguramente va a ser mi nieto, y entonces se vale. Ahora sí que las creencias... Desde el acompañamiento, suyas, ¿no? La tanatología. Exactamente. Respetando a la persona. Exactamente. Oye, hace rato ahora me decías... que no solamente fallece, estábamos hablando de los papás y las mamás, no solamente fallece la mamá o el papá, sino fallece lo que representaba. Exacto. Porque si mi papá es mi papá, pero el que me aconsejaba, pero el que me daba dinero, pero el que me ayudaba a las mudanzas, pero el que llevaba mis finanzas, pero no nada más se muere mi figura paterna, sino se muere todo ese concepto que yo tengo de él y todo eso que él hacía por mí. Si se muere mi mamá, pero aparte es la que me cuidaba a los niños, pero aparte es la que me hacía de comer todos los días, pero aparte es la que me daba el mejor consejo y aparte, se muere mamá, pero aparte pierdo a la niñera, pero aparte pierdo a la cocinera, pero suena muy cruel, pero sí, ¿no? He acompañado personas que me dicen, se murió mi esposo y yo no sé ir al banco. Yo no sé dónde se paga la luz, yo no sé dónde se paga el agua, no sé las cuentas bancarias. Entonces, aparte del duelo de perder a mi pareja como mi compañero de vida, también es, ¿y ahora cómo resuelvo todo esto que él hacía? ¿No? Y entonces es como un duelo acompañando otro duelo. Y ahí las herramientas, qué desesperación, porque por un lado pierdes a la persona que amas, pero por otro lado no tienes ni idea de cómo llenar
eso que te ayudaba o que te aconsejaba o que te decía. Exacto. Y entonces por eso no es nada más, no, o en divorcio se da mucho, ¿no? De, pues ya el que sigue, ¿no? Ya te divorciaste, el que sigue, no, espérame, ¿no? O sea, hay todo una bola de cosas de pérdida, ¿no? Y entonces, sobre todo en divorcio, cuando alguien se divorcia, que creo que es de los duelos menos reconocidos socialmente, al menos que hayas pasado por ahí. Porque es como, ya te divorciaste, qué bueno que te quitaste el tipo de encima. Ni te merecía, tú estás guapísima, el que sigue. No, espérame. Nos casamos para toda la vida, en teoría, ¿no? Y entonces no es nada más el divorcio de la persona, sino todos los planes que habíamos hecho, todos los amigos, porque casi que nos tenemos que repartir los amigos, la casa, el dinero, los hijos, todas las negociaciones que hay. Entonces no es nada más el marido, sino todo lo que conlleva. Y entonces cuando tenemos un proceso de duelo, es importante, además de esa figura que perdí, cómo voy a resolver todo el rol que la otra persona hacía. Claro. Oye, entrando al tema de los divorcios, que ahí ya es lo que mencionabas hace rato, no una pérdida tal cual de la persona porque falleció, sino porque ya no va a estar en tu vida como estaba. Exacto. En los divorcios, aunque haya sido para bien la separación, lo que comentabas de tal vez ya no era feliz la mujer ahí o el hombre ahí, y qué bien, ¿no? Lo festejaría tu entorno, qué bueno que te divorciaste porque no estabas contenta o porque incluso hay hasta divorcios porque puede haber violencia económica, física de por medio. Exacto. Incluso en esos divorcios, que si lo ves desde fuera dirías, es algo bueno para la persona, es un duelo que va a doler. Claro. Aunque sea algo bueno para la persona. Siempre es un duelo. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas tomado la decisión, aunque tú ya tengas una nueva pareja, hay que darle un cierre a eso. Y entonces muchas veces por eso se quedan los duelos inconclusos, porque no cerré por completo. Me quedé a la mitad del duelo y luego ya hago de cuenta que nada sucedió. Y lo malo de los duelos es que sí se van acumulando. Sí son acumulativos. Wow. Entonces, si ya se murió alguien y no lo resolví, se muere alguien, traigo 2 duelos. Si no lo resolví, traigo 3 duelos. Y entonces hay veces que dices, se murió el gatito y llora, pero catastróficamente, ¿no? Que dices, algo aquí no me está sonando, ¿no? Generalmente es porque trae 4 duelos atrás. Wow. Pero ya el último es el que le está detonando donde ya no sé de dónde agarrarme, ¿no? Wow. Porque eso hacemos mucho. Cuando vamos teniendo una pérdida, pretendo agarrarme de algo de afuera. Y entonces ya me agarré del marido, o ya me agarré de las amigas, o ya me agarré del alcohol, ya me agarré del trabajo, ya me agarré del ejercicio. Y entonces pretendo ir agarrándome y sosteniéndome del exterior. Y desde ahí no nos funciona. Porque si yo me agarro desde lo que está afuera, el día que pierdo eso, otra vez me vuelvo a desequilibrar. Oye, y además, ¿qué peso para o sea, si por no terminar tu duelo te agarraste en tu pareja, en tus amigas, es un peso muy grande también para la persona de quien te agarraste. De que te agarraste, exacto. ¿No? Y entonces lo mejor es de acá. ¿De quién me agarro? De mí. ¿De mí? De mí. De encontrar esas herramientas y esa fuerza que está dentro de mí. Y me agarro de mí. ¿Cómo sabes tú como tanatóloga, Ara, cuando un duelo no está cerrado, no está concluido? Todavía hay mucho reclamo hacia la vida, hay mucho reclamo hacia la persona, hay todavía mucho esta sensación como de no debió de haber sucedido, ¿no? Aunque ya no reclame, o sea, de no es posible porque me sucedió a mí, pero sí es que no se debió de haber muerto, o no de esta manera, o por qué le pasó a esa persona, ¿no? Ese tipo de frases nos llevan a saber que no hay un duelo. Exacto, porque no hay una aceptación de la realidad, de ya fue, así fue, aunque no me haya gustado, se murió balaceado, ¿no? Pero así fue. Pero es que no debió de haber sido, pero así fue. Pero es que no se lo merecía, seguro no, pero sí fue. Es que era tan buena persona, seguro sí, pero sí fue. Y mientras más me peleé con eso, más sufrimiento va a haber. Cuando un duelo no se concluyera, hay
formas en las que tu cuerpo te dice hay algo que no has concluido? ¿Empiezan enfermedades o algo por el estilo? Sí, generalmente empieza a somatizarse todas las emociones, porque como decíamos al principio, es una montaña rusa de emociones y entonces vamos, venimos, subimos y bajamos y damos vueltas y entonces dices, "Ay, creo que ya me estoy estabilizando", y otra vez hay emociones. Cuando yo no atiendo esas emociones y me las empiezo a tragar, me empiezo a somatizar. Y entonces cuando empieza el bruxismo, pero empiezan las contracturas, pero empieza la gastritis, pero ya no estoy durmiendo, pero estoy alterada por todo, pero ya subí de peso, pero 1000 enfermedades, entonces generalmente hay somatización, ¿no? Para un duelo realmente lo tienes que tratar con alguien que te acompañe con herramientas profesionales. Estoy pensando, así que va a venir mi corazón, pero estoy pensando que tal vez no he vivido muchas muertes cercanas de gente que amo. Uh-huh. Claro que ha fallecido gente que amo, pero estoy pensando que sí he vivido muchos otros duelos que no necesariamente son muerte. Uh-huh. Y tal vez en mi cabeza, pues no fueron duelos y dije, ay, que pasen y ya, ¿no? O sea, como que, bueno, es lo que me dio la vida y listo. Pero no me di el tiempo tal vez de razonarlos. Ok. No, lo quería compartir, qué fuerte, ¿no? Sí. Y realmente pensarías que los duelos, que quienes atraviesan muchos duelos son personas que ya tuvieron muchos años en esta vida y puedes tener muy corta edad y haber pasado por muchos duelos y muchas pérdidas. Exacto. Y duelos vamos teniendo muchas veces en el día, ¿no? Hasta, no sé si te ha pasado, ¿no? Que ya vas camino al trabajo o a donde sea y se te ponchó la llanta y ya te enojaste y la llanta y ahora tengo que cambiar la llanta y tengo que comprar una llanta y es un duelo por una llanta y pudiera parecer absurdo. Y entiendo que una llanta comparado con la muerte de un hijo, de una mamá, claro, o de alguien, o de una pareja, no hay manera, ¿no? Y no quiero que se malinterprete esto, pero eso ya es un duelo. Ya me enojé porque se ponchó la llanta. ¡Ay! Y ahora tengo que gastar dinero y ahora tengo que invertir en esta llanta que ya no quería invertir. Bueno, pues ahora ¿en dónde voy a comprar? ¿No? Y entonces voy y veo las ofertas y entonces, bueno, ya la tuve que cambiar. La cambias y tanta. Okay. Eso fue un duelo. Eso fue un duelo. Exacto. Nada más que no siempre necesitamos ir con un tanatólogo. ¿Cuándo sí? Cuando ya me atoré. O sea, cuando ya digo, no estoy pudiendo salir, me la paso demasiado tiempo enojado, porque también luego me hablan y es que falleció hace 3 días. Dale chance. Es que no para de llorar. Falleció hace 3 días. Dale chance. No, es normal, ¿no? Incluso, de preferencia, no hay que verlos tan rápido, ¿no? Porque ni siquiera procesamos información. Como seguimos en negación, no entra la información. Entonces hay que esperarnos por lo menos 2-3 semanas, que es cuando empezamos a recibir información, ¿no? Pero duelos, vivimos de todo tipo de duelos y casi que todos los días vivimos microduelos. Microduelos. ¿No? Y hay veces que tenemos el colchoncito emocional donde puedo lidiar con ellos, pero hay veces que no puedo, que sí necesito ayuda. O cuando va uno tras otro, que dices, espérame tantito, ¿no? Ahí también se sugiere mucho que te acerques. O sea, cuando realmente ya sientes que no puedes salir de ahí. Exactamente. Okay. Y el tanatólogo es una intervención corta para ayudarte a transitar el periodo de dolor para que te conectes otra vez con la vida. Okay. Es diferente a un psicólogo. El psicólogo te va a llevar a tus emociones, a tu historia, cómo a resolver, como de una manera diferente. El tanatólogo, el de intervención, en el momento para reconectarte con la vida y que puedas continuar. Si no quieres tener una relación constante con tu tanatólogo, quieres que te ayude a vivir ese momento y luego te reconectes. El tanatólogo va a estar contigo en un periodo de tiempo corto. Ok. Exacto. ¿Qué pasa con las muertes, Ara, que dicen que es un dolor que insuperable, ¿no? Así lo dicen. ¿De los hijos? De los hijos. Sí. ¿Qué pasa con esas muertes? Porque, perdón. Sí. También existe mucho esta frase de es que el hijo debe de enterrar a sus padres y no al revés, ¿no? Y se repite en la conciencia social, pero bueno, ahí a quien le pasa y cómo se vive ese duelo. Y es que es justo eso. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? O sea, cuando nacimos, no nacimos con un contrato firmado bajo el brazo donde decía, vas a ser feliz por siempre. Si vas a ser buena persona, vas a tener cosas buenas. Te van a pasar puras cosas bonitas. Y tú vas a enterrar a tus papás muy, muy, muy viejitos y se van a morir dormidos. Vas a tener hijos, te vas a reproducir y vas a ser siempre muy feliz. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Seguimos con la idea de que así tiene que ser la vida. Exacto. La verdad es que no tenemos nada. Y no.
Yo siempre digo mucho, hay esta frase que seguro también la has escuchado mucho es que en la vida me pasaron cosas para que yo aprendiera, ¿no? No, en la vida pasan cosas. Yo decido qué hago con eso que pasa. Okay. Porque la vida tiene su propio flujo y la vida tiene su propia sabiduría. Y yo no tengo derecho a decirle a la vida qué hacer y qué no hacer. Okay. Y la vida es la que decide cuándo alguien fallece o cuándo alguien vive. Porque también ya me voy a embarazar, también eso me toca escuchar mucho. Y ya lo programé y entonces en marzo me voy a embarazar. Y yo ¿Cómo decía, se hace? wow, ¿no? Explícame cómo lo vas a hacer, ¿no? Sí. Y entonces, claro, empiezo a prepararme, ya no me cuido, ya me desintoxiqué de las hormonas y ya mi plan es ese, pero la vida la vida es superior, la vida tiene su propia magia, su propia sabiduría y su propia fuerza. Y entonces nos han mentido mucho. Creo que esa es una de las mayores mentiras que nos han dicho socialmente. Ya que se mueran viejitos, entonces ya cumplieron. O esto que decías, ¿no? De los papás entierran a sus hijos. Un papá no puede enterrar a sus hijos. Uh-huh. ¿Quién dijo? ¿En dónde está escrito? ¿En dónde está estipulado que así tiene que ser? Hasta ese duelo tan doloroso se puede pasar y se puede aceptar. Sí. Igual, vas pasando por todas las etapas. Es mucho pelear con la vida, sobre todo con Dios, justamente por esta creencia. Okay. ¿no? Pero hay muchas culturas, sobre todo en Oaxaca y en estas donde se honra también a los niños, ¿no? Y entonces los duelos son diferentes. Okay. No el duelo, perdóname, el proceso de luto y el proceso de cómo se lleva el féretro y cómo se va acomodando todo es diferente, ¿no? En honor al niño, ¿no? Claro. Pero ¿quién dijo que no podían, no? Incluso en vientre ya hay una vida. Claro. Y ahí en vientre puede fallecer. Sí. No necesariamente van a ser. Sí, es otro duelo. Otro duelo, pero con las mismas etapas. Me decías que todas son las mismas etapas. Todas. Y esto lo descubrió la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, que ella trabajaba en hospitales y entonces viajó por varias partes del mundo y fue descubriendo que toda la gente pasaba por estas mismas etapas y ella fue la que las nombró y ella fue las que les puso un orden, ¿no? Pero lo descubrió en todas partes del mundo. Cuando mencionaste las etapas del duelo, para mí fue como... Es bueno tener esa información, esas herramientas, porque entonces tal vez... Como si tú acompañas a alguien que está viviendo un duelo, tal vez tú no eres la que está viviendo el duelo, puedes llegar a entender muchísimas cosas que hace esa persona, ¿no? Y entonces entenderlo y entenderla desde otro lugar. Por completo. Porque cuando yo ya sé cuál es el proceso de duelo y yo estoy viviendo un duelo, porque si tengo a mi hermano y mi mamá se murió, a lo mejor yo estoy en tristeza, pero mi hermano sigue en enojo, ¿no? Y entonces cuando yo conozco las etapas del duelo y qué puede suceder en cada una de las etapas, también puedo voltear a ver a mi hermano con ese enojo, respetando su enojo del proceso de duelo y no engancharme. Sobre todo en enojo porque, como te decía, es una energía que va hacia afuera donde quiero pelear con el que se deje, ¿no? Y entonces cuando es así en familia solemos pelear mucho y decir cosas que no queríamos decir, pero no hay que engancharnos. Solamente es el dolor que está dentro de esa persona ante la pérdida de ese familiar. Esto nos ahorra muchísimo. Mucho. ¿No? O sea, todos los que estén escuchando esto, que estén pasando por un duelo, de verdad que es información valiosísima porque te va a ahorrar muchos momentos tal vez de confrontación, de conversaciones que pueden llegar a decirse cosas que no. Entender que él puede estar en otra etapa, yo estoy en otra etapa y tienes que respetar la etapa de cada quien. ¿Qué pasa cuando tal vez todos en una fallece, no? Regresemos o el caso hipotético de que fallece la mamá o el papá. Hermanos. ¿Qué pasa cuando muchos de los hermanos ya pasaron ese duelo, ves que lo están llevando y hay alguien que todavía no quiere salir de ese duelo? ¿Cómo acercarte a esa persona sin que sienta mucha invasión de, oye, creo que necesitas apoyo o por qué no platicas con alguien? O sea, ¿cómo hacerlo de la manera correcta? Primero hay que respetar que aunque sea nuestra misma mamá, fue una mamá diferente para todos. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? 3. 2. Conmigo 2 3. y tú 3. Seguramente cada uno de ustedes tiene una versión diferente de quién es mamá. Claro. Y la actividad que tú tengas con tu mamá no va a ser la misma que tenga tu hermano o tu hermana
con tu mamá. Claro. Entonces, de ahí hay que aprender que mi duelo, aunque sea de la misma persona, lo vamos a vivir completamente diferente porque mi relación con esa persona era completamente diferente a la de la otra. Entonces no es como, pues ni era tan buena mi mamá, o sea, ni es para tanto, ¿no? Pero a lo mejor para la otra persona era su máximo, exacto, ¿no? Porque a lo mejor yo viví algún pleito con mi mamá y la otra persona era uña y mugre, ¿no? Entonces desde ahí lo primero es aprender que cada quien lleva el proceso de duelo de diferente manera. Se recomienda que si a los 5 meses, 8 meses, todavía no quiero salir, no quiero socializar, ya estoy dejando de hacer cosas que para mí eran importantes, sigo muy irritado, sigo como negando a lo mejor, ¿no? Todavía le quiero poner el plato en la mesa, ¿no? Esto también suele suceder mucho, ¿no? Le pongo el plato simbólico en la mesa. Como si estuviera presente. Como si estuviera presente y ya no está. O en su cumpleaños vamos a comprar un pastel para la velita. Ya no está. Puedo en su honor ir a comer a un restaurante, pero ya no voy a ponerle el plato, ¿no? Y entonces cuando hay este tipo de acciones, entonces sí es importante la intervención. Siempre y cuando la otra persona quiera, porque si no va a llegar con el tanatólogo, con el psicólogo, quien quieran, y no va a compartir absolutamente nada. Entonces, tiene que ser también por voluntad propia. Tiene que ser por voluntad propia, exactamente. En estos casos que mencionabas, ¿no? De ponerle el plato y esto, bueno, aquí estamos hablando de la muerte, puede ser de un familiar, pero también de una pareja, ¿no? Hasta de una amistad. Estas cosas como de ponerle el plato o no voy a dejar su cuarto intacto o todavía no quiero deshacerme de la ropa, son cosas que pasan, ¿no? No hay que sentir culpa por no querer... Quieres deshacerse de la ropa o así, pero entiendo que sí hay un punto donde ya sería lo sano. Sí, y tampoco dejarnos presionar por otras personas, porque también ya se murió, ya lo que sigue, ¿no? Que llega la vecina y bueno, ya saca la cosa para que ya no estés ahí atorada y pausa, calma, no. Uno mismo va a ir decidiendo cuándo sacar la ropa, cuándo hacer los cambios, ¿no? Okay. Y es importante en estos cambios que vamos haciendo que se sienta bien conmigo, porque si lo hago muy rápido, también entra la culpa. Me deshice de todo y como si no hubiera tenido un tiempo de despedida. Pero si lo hago demasiado tiempo, entonces también me estoy quedando en ese dolor y no estoy avanzando hacia la vida. Ok. Y existe, hace rato yo te decía, Ara, de esta frase de, bueno, que ya descanse, ¿no? Y tú me decías, bueno, a ver... Cada quien tiene su batería y la batería se va a agotar cuando la vida lo decida. Nadie más lo decide. Exacto. Y también pasa que hay muchas personas que llega el momento de la pérdida y que entran dentro de esta idea de ¿por qué no me sale la lágrima? ¿Y por qué no estoy sintiendo lo que debería? Yo veo a todos llorar, pero ¿por qué no me sale la lágrima? ¿Qué pasa internamente dentro de las personas que quisieran estar sintiendo más de lo que están sintiendo o es un bloqueo? ¿Qué es? Muchas veces es el concepto que yo tengo de la emoción. Entonces, si yo creo que no puedo estar triste, entonces voy a estar bloqueando la tristeza. Y muchas veces en esos procesos me quiero hacerla fuerte por mis hijos. Soy la hermana fuerte y entonces tengo que aguantar. Entonces... me reprimo muchísimo mis emociones para poder soportar, que es la parte de la negación. Entonces me hago de cuenta que no está sucediendo porque tengo que resolver mucho, porque yo soy la fuerte de la familia y eso no nos ayuda. No ayuda. No, por supuesto que no. Y luego cada quien se va a sus rincones a llorar y llegan al comedor y todos como si nada hubiera sucedido para que el de enfrente no se preocupe cuando dices, todos le están pasando mal. Se vale que sea una mesa donde todos lloran. Exacto, y todos lo están pasando donde mal. Le compartamos nuestras emociones. Exacto. Y el que no llore o sea, la lágrima como tal, no quiere decir que no me esté doliendo. Hay muchos tipos de llanto, por llamarlo de alguna manera. O sea, puedo llorar de otras maneras, no necesariamente con que salga la lágrima de cocodrilo. Exacto. Pero sí hay que sacar las emociones. Es importante. Y cuando eres la persona que acompaña una pérdida, ¿qué no hay que hacer, Ara? Porque quieres mandar el mensaje correcto, quieres hacer la llamada correcta, quieres estar, pero no quieres estar tanto para no incomodar. Pero ¿qué tal que no estás tanto y entonces no estuviste para esa persona? ¿Qué es lo correcto? Primero, hay que ahorrarnos las frases
uno de mis maestros dice de los bien intencionados, ¿no? Esta frasecita de, lo bueno es que ya está descansando en paz, ya tienes un angelito en el cielo, Dios le da las batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Que dices, no, gracias, no quiero ni ser el mejor guerrero, ni quiero tener un angelito en el cielo, ni nada de esto. Entonces ahorrémonos todas esas frases. Si no sé qué decir, no digamos nada. Un apretón de manos, un abrazo bien dado es mucho más reconfortante que una frase vacía, ¿no? Entonces, eso por un lado. Preguntarle al doliente qué necesita. Tenemos mucho miedo de hacer esta pregunta. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? Dependiendo de qué tan cercano soy de la persona, es importante saber cuál está siendo mi rol. Porque si yo no soy de la familia, aunque sea la íntima amiga, aunque sea la casi hermana, no soy de la familia. Hay que darle un espacio a la familia. Entonces, conocer cuál es mi lugar ahí. Otro es sí preguntar de mí qué es lo que necesitas. No es lo que yo te pueda ayudar, aquí estoy, porque si necesita algo, o sea, lo que necesites tú dime, ¿no? Y entonces como, y si necesito $1,000,000 para pagar algo, ¿no? Entonces ser más clara. Entonces ser más clara. Si en algo te puedo ayudar, ¿no? Porque a lo mejor necesito que me ayudes a cuidar a los hijos, pero ay, no, en eso no te puedo ayudar, ¿no? Okay. Y entonces hay que tener cuidado, también saber hasta dónde yo te puedo acompañar. Ok. ¿No? Y para el doliente yo recomiendo mucho tener una red de apoyo y que cada una de las personas que sean tu red de apoyo se los comuniques y les digas más o menos para qué los necesitas, ¿no? Porque todos tenemos la amiga que es divertidísima, que te cuenta el chiste para todo y que te saca la carcajada, ¿no? Y tengo a lo mejor la amiga más reflexiva, la que, ¿no? Con la que puedes compartir como más emociones, y a lo mejor tengo la amiga que resuelve todo y la que se pone las pilas y ella mueve todo, ¿no? Y entonces, dependiendo de cómo yo estoy en mi estado de ánimo, entonces digo, ahora sí necesito reírme. Y entonces ya sé que le voy a hablar a tal amiga, no le voy a hablar a la reflexiva, reflexionar, ¿no? Porque lo que quiero es reírme, ¿no? Y entonces, ahora sí necesito que me distraigas. Vámonos al cine. Se vale. Sí, oye, la verdad, te estoy buscando, no quiero hablar del tema, quiero salir contigo y platicar. Exacto. Y se vale. Exacto. Y también a la que resuelve todo, te necesito porque no sé qué hacer. Exacto. Decir, ser sincera, no esperar a que también te lean la mente. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que necesitas si tú eres la que estás pasando el dolor? Pero qué vergüenza decirlo, pero qué vergüenza acercarme, pero cómo lo voy a decir, pero cómo lo voy a resolver, ¿no? Y entonces ahí se hace un cortocircuito de comunicación. Entonces lo más viable es comuniquemos. Okay. Para todo. O sea, yo necesito esto, ¿me puedes ayudar? Y tampoco ofendernos si no nos pueden ayudar. Claro, pues sí, desde lo que pueda la otra persona. Exactamente, ¿no? Y desde mí, yo te quiero apoyar, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo yo apoyar? Nos vamos a comer, te invito al cine, ¿quieres platicar? ¿Quieres llorar? Incluso nos podemos ir a caminar en silencio. Claro. Y ya, y está bien eso. Okay. Es una buena forma de acompañar. Y sabes que también, esta parte de ya sonríe, ya pasó mucho tiempo, ya vamos, es que tú no eres así. Se cancelan esas frases. Por favor, no, está triste. Dale permiso a esa persona de estar con su tristeza contigo. O sea, es un súper regalo que te está dando. Claro. Esa vulnerabilidad es un gran regalo. Acompáñalo así triste. Vayan a comer así tristes. Vayan a caminar así tristes. Aunque no hable nada en la mesa, el saber que está la compañía, el te aprieto la mano, aquí estoy contigo, eso puede ser suficiente. Mira qué interesante lo que dices. Déjalo acompañarte con todo y su tristeza, ¿no? Sí. Porque hasta es una forma de compartir en serio, de compartir un tiempo de te quiero presente como estés, con lo que puedas o no decir, porque como estés te quiero presente, te quiero al lado y creo que mi compañía te va a hacer bien. Exacto. Pero sin estar esperando que la otra persona diga algo, que ya esté feliz, que por favor ya despabila, ¿no? Exacto, porque no, tú siempre eres alegre, claro. ¿Por qué ahorita no? Pues porque está en duelo, sí, pero sonríe poquito, porque luego yo no sé qué hacer, ay, no llores, ¿no? Y cuando la gente nos dice no llores es porque no saben qué hacer con nuestras lágrimas, pero es que la otra persona necesita llorar, entonces dale chance de que llore. Claro. Se vale y no tienes que decir nada. No va a pasar nada, no tienes que decir nada. Solo puedes estar presente ya. Un amigo me decía, es que ¿cómo le haces como tanatólogo? Le digo, es bien fácil. Nada más preguntas, ¿cómo estás? Y dejas que la gente hable. Y la gente es lo que necesita. Un espacio donde no me digas, todo va a estar bien, tú tranquila, ya va a pasar. No, no más que hablen y que hablen y que hablen. Y esa es una súper ayuda que les podemos dar. Oye, Ara, ¿y crees que haya personas que no quieran
como superar el duelo o pasar el duelo porque se sientan culpables de no, es que cómo voy a volver a disfrutar si se me fue, es que cómo voy a reírme con mis amigas si se me fue. Es que existe esta sensación de lealtad hacia el dolor. Qué dolorosa. Sí, muchísimo, ¿no? Y entonces, como ya no estás, ahora voy a estar triste por siempre. ¿Qué crees que esa persona que falleció sintiera si te ve todo el tiempo triste? Claro. No, en su honor hay que conectar con la alegría otra vez. Claro que hay que vivir el proceso de duelo. No resulta que a los 2 meses ya estés súper bien, sí, ¿no? Pero sí hay que volver a conectar con la vida. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser al revés, ¿no? Hay una frase en constelaciones familiares que me gusta muchísimo, ¿no? De lamento mucho que no te hayas podido quedar. Y si alguien está en este proceso, es un ejercicio bien lindo. Pueden tomar una foto de esta persona y viendo la foto, digan, lamento mucho que no te hayas podido quedar más tiempo. Ahora tienes un lugar en mi corazón y en tu honor voy a hacer algo muy bueno con mi vida. Esa frase es súper sanadora. Y hacer algo muy bueno con mi vida no quiere decir convertirme en Teresa de Calcuta, ni quiere decir voy a hacer la gran fundación, ni quiere decir, pero voy a aprovechar mi vida porque yo sigo en vida y yo me quedo en la vida y yo disfruto la vida. En tu honor voy a seguir viviendo, no me voy a morir contigo. Hay una frase muy fuerte en tanatología que es que en un funeral haya solamente un muerto y un ataúd. Que no haya 2 muertos, ¿no? Porque nos morimos en vida, creyendo que ese es un acto de amor hacia la persona. De lealtad. No. Exacto, y no. Mayor acto de amor hacia esa persona es seguir con mi vida y seguir disfrutando con ella, no morirme en vida con ella. Claro. Luego existe esta idea, mira, voy a hablar de algo más, no sé si lo consideres superficial como el color, ¿no? Pero hay quien dice, ay, no, que a mi funeral vayan de blanco, no quiero que vayan de negro, ¿no? Porque, pues, ¿por qué triste, no? Bueno, pues son estos, digo, todo se vale, ¿no? Yo a funerales que he ido voy de negro y tal, pero son como símbolos que dices, no vas a estar alegre en un funeral, pero tampoco que se sienta pesado el ambiente. ¿Cómo lograr eso en un espacio donde se está despidiendo de alguien? Es muy complicado. Muy complicado. Sí, ¿no? Porque me duele que ya no estés, ¿no? Me duele que ya hayas fallecido, ¿no? Lo que hay que tener mucho cuidado es cuando le decimos, y cuando yo me muera, no lloren. Y cuando yo me muera, quiero que todos estén felices. Sí, entonces, es como decir, eso se interpreta como reprime todas tus emociones, haz de cuenta que nada sucedió y tú sigue de fiesta. No, espérame, sí me duele. Claro. ¿No? Y el funeral es para los dolientes, no es para el que se murió. Es para que el doliente vea en el féretro, en el ataúd, la persona fallecida. Porque así ya me entra al consciente, ya sí sucedió. Hay quienes deciden no ver los ¿no? Pero es importante sí verlo. Sucedió mucho en COVID, donde entró al hospital y ya no que se murió. Pero siempre queda la dudita, ¿y si habrá sido? ¿Y si se habrá muerto mi familiar? ¿Y si? Porque ya te lo regresaban en cenizas. Ay, no. Y entonces era como, ¿y si era? O sea, no se habrán equivocado. Es importante que es súper importante. Tu mente lo vea, que tus ojos Exacto. lo vean. Para eso es un funeral. Okay. Y para que los demás te acompañen como doliente. Okay. No es para el muerto, es para los vivos que les está doliendo la muerte de esa persona. Y entonces decirles cómo tienen que hacer o cómo no tienen que hacer también es un poco soberbio, ¿no? Claro. Entonces deja que ellos resuelvan. Vean, si quieren llevar el mariachi o no quieren llevar el mariachi, es decisión de ellos. Ellos lo van a decidir. Si quieren de negro, si quieren de blanco, si quieren sacar la champaña, sacar el tequila, es decisión de ellos. Porque es que no hay una forma de vivir. No va a estar. Claro. ¿No? Y el muerto quiere decidir cómo se tienen que comportar los demás. Sí. Mira, eso es interesante como lo mencionas. Estos procesos como un funeral son para los dolientes, sí. Ni para la persona que falleció, ni para los que acompañan. Es para los dolientes, exacto. Para quienes les duele lo que está la pérdida. Exacto, para darme cuenta que sí sucedió y a partir de ahí empezar mi proceso de duelo. Si no hay un funeral, si no hay un ataúd, siempre queda esta dudita de si habrá sucedido, no habrá sucedido, me habrán mentido o ¿qué sucedió? Voy a dar un giro de 180 grados porque por un lado estábamos hablando de la muerte tal cual, física, pero también hablábamos que la tanatología puede entrar
en los divorcios, pero también en la pérdida de alguna parte de tu identidad, incluso hasta porque dejaste de trabajar, porque perdiste una amiga, porque ahora eres mamá, entonces pues cambias la vida como la tenías como la tenías antes de ser mamá. ¿Cuáles son aquellas pérdidas más comunes, además de las que ya mencioné, por las que alguien busca un tanatólogo que no es una muerte física? Por enfermedad, pero por diagnóstico. Okay. Por un diagnóstico complicado de una enfermedad. La persona que fue diagnosticada. Exacto. Okay. A lo mejor no un cáncer que luego nos dicen que en cáncer es muerte, que ya no, afortunadamente, ya hay muchas soluciones. Sí, claro. Pero hay enfermedades que comienzan a ser como muy largas. Okay. Y que sí van mermando mi calidad de vida. Okay. Para eso también nos puede divorcios ayudar. Divorcios, sin duda. No solo cuando te divorciaste, sino hasta en el proceso. Exacto. Okay. La parte de un cambio de casa, un cambio de residencia, un cambio de país. O sea, los migrantes viven un proceso de duelo también, ¿no? Porque están saliendo de su casa y entonces llegar a otra cultura, llegar a otra forma de vida, también es un duelo. Aunque sean cosas que yo quiero hacer, aunque sean proyectos que yo me quiero ir a otro país y yo sea muy feliz de llegar a ese otro país, igual hay un proceso de duelo, ¿no? Aunque te haga muy feliz, también se llama duelo. Sí, porque hay una pérdida. O sea, no puedo tener dos cosas al mismo tiempo. Nunca. No puedo ir a España y puedo ir a Francia al mismo tiempo. No. Puedo ir a España y después puedo ir a Francia, pero no puedo tener las dos cosas al mismo tiempo. No puedo vivir en México y tener a mi gente aquí, mi cultura, mi comida, mi mamá que me cocina, mi todo, e irme a estudiar a Francia o a Inglaterra y con otro idioma y ser muy feliz allá. Vas a perder. Hay una pérdida. Ya no tengo mi cultura, ya no tengo mi comida, ya no tengo a mi mamá que me apapacha, ¿no? Y entonces es un duelo cerrar esto para poder iniciarlo. Y es común también la visita a la tanatóloga por las jubilaciones, por dejar de trabajar. Sí, porque también es un poco de identidad, ¿no? Okay. Es algo que hice durante mucho tiempo. Ya ahorita las nuevas generaciones ya no es tanto, pero los viejitos, no sé si conozcas gente de estas personas, sí, claro, que toda la vida trabajaron en un mismo lugar, ¿no? Y entonces la misma empresa durante 40 años, ¿no? Y entonces llega un momento en que ya se jubilan. ¿Y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Y ahora qué se hace con el día? Me levanto y ¿qué hago? Por eso te digo, la tanatología es como una reconexión al nuevo proceso. Y entonces ahora, si antes me despertaba para irme a trabajar, ahora me despierto. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Volver a buscar, ponerle sentido al... Exacto. Y entonces es donde la tanatología nos ayuda a encontrarle el nuevo sentido a tu nueva etapa de vida. Entonces sí, también para jubilaciones, también ayuda muchísimo. Ahora me encanta la idea, me abriste en la mente completamente lo que significa la tanatología. Te das cuenta que en varios momentos de tu vida te puedes acercar a una tanatóloga para sentir que alguien te escuche y sobre todo para poderle poner otra vez sentido y rumbo a esa vida. Exacto. Quiero pasar ahora a una parte donde yo te digo una frase y tú la puedes completar con la primera palabra o frase que te venga a la mente. Ok. La tanatología realmente es... amor. El duelo realmente es... dolor. Acompañar una pérdida realmente es... complicidad. Qué bonita palabra es complicidad. Vivir una enfermedad realmente es... adaptación. Enfrentar la muerte propia realmente es... ver la realidad. Enfrentar la muerte de alguien que amas realmente es... despedirse. Perder a mamá o a papá realmente es... hacerme cargo de mí. Perder a una pareja realmente es... reconstruirme. Perder a un hijo o a una hija realmente es... el mayor acto de amor hacia ti, de despedirte de él. Sanar después de una pérdida realmente es... amor propio. Ara Urueta realmente es... un amante de la vida. Ay, Ara, muchas gracias. Me encantó. Yo creo que es un tema que podríamos platicar muchísimo, pero mi intención era que las personas te escucharan y que vieran que hay alguien que los puede escuchar en cualquier pérdida que estén pasando. Muchas gracias. Sí, la tanatología es inmensa y acordémonos, una de mis frases es: a la vida le gusta que la vivas y mientras más la vivamos, más nos da.
Entonces, aunque haya una pérdida, reconectemos con la vida. De verdad es buena, la vida es linda. Porque todavía hay mucho allá también por que aprovechar y vivir. Exacto. Y en honor a eso que perdimos, eso valioso que ya no está, en honor a eso, sigo avanzando. Me encanta. Muchas gracias, Ara. Gracias por estar en Realmente Podcast. Muchas gracias a ti. Gracias a todos los que están viendo este episodio. Por favor, suscríbanse y sigan a Ara. Ara, ¿cómo te pueden encontrar en redes? Bio Araurueta, B-Y-O Araurueta, en todas las redes sociales, página web bioaraurueta.com. Ahí ya voy a empezar mi comunidad también. Va a haber meditaciones y va a haber ejercicios justamente de tanatología o de otros temas para que hagan ejercicios. Y mi número 442-567-4807. Me encanta. Muchas gracias, Sara. A ti, muchas gracias. Aquí no hablamos de lo que nos gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Datos, historias y voces Que nos invitan a reflexionar. Porque la realidad se entiende mejor cuando se escucha de quienes la viven. Soy Mari Carmen Presa y esto es Realmente Podcast.